Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener la enseñanza de esta mañana, que es domingo 9, domingo 9 de agosto de 2020. Y vamos a iniciar viendo el Salmo 23, 4. Salmo 23, 4. Dice este salmo así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No vamos a hablar de todo el pasaje, pero vamos a hablar de una parte que nos llama la atención. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y este es el tema: no temeré mal alguno. Eh, Hoy en día, en este tiempo, hay mucho temor, mucho miedo, está espantada la gente tiene problemas por esta situación. Pero vamos a ver que Dios nos dice, o más bien el salmista David dice: no temeré mal alguno. El día de ayer yo les eh, mandé un mensaje a través de el grupo de Iglesia Bautista, haciéndoles esta pregunta: ¿a qué le teme usted o a qué le tiene miedo usted? Eh, pues es muy triste, hermanos, de veras, mucho, mucho, muy triste. Yo les dije que quería 100 respuestas, y tuve, ahora sí podríamos decir la expresión, muy, muy, muy poquitas. Me da mucha pena, lo siento por los hermanos que no tienen atención a lo que se está diciendo, a lo que se está predicando, a lo que estamos escribiendo en ese grupo. Hoy en día la gente está metida completamente en el Facebook, en el WhatsApp, en tantas otras cosas del teléfono, pero en una atención que les pide el pastor. Y, y por ahí algunos que me contestaron pues ahí echando un poquito de rollo, ¿verdad? Pero está bien, entendí yo la respuesta que yo pedía. Pero era simple y sencillamente, hermanos, le tengo miedo a la noche, le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a la altura, le tengo miedo a que me dejen de comer, no me dejen de comer, le tengo miedo a, no sé, tantas cosas que podríamos solamente decir, pero este, solamente solamente fueron 5 personas las que me contestaron, y entre ellas una sexta fue un niño, que no debió haberme contestado, pero él como quiera contestó a través de su mamá. Y ya después otra hermana me contestó, pero ella no me contestó, sino contestó lo que alguien más le había dicho. Pero bueno, no sé, no sé, como dice la canción, no sé a dónde vamos a parar con esta pandemia, porque lo que les dije yo en las veces pasadas, el cristiano se está perdiendo. Con la falta de reunión, con esta cuarentena, no hay cultos, no hay reuniones. Los cristianos se están perdiendo, se están olvidando de las cosas de Dios, y bueno, pues a ver a dónde vamos a parar. Pero bueno, a pesar de que fueron pocos los hermanos que, que, este, que me contestaron, aún así los pocos que contestaron, pues contestaron muy, muy bien, porque yo aparte aquí en la elección tengo una encuesta que se hicieron a 100 personas, y los resultados fueron de esta manera. Eh, este, el, 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 Uno de los que
no fue uno de los que más tuvo, pero fue uno de los más significativos, uno de los que la mayoría de la gente piensa eh, o que tiene temor es a la muerte, ya sea que uno se muera, su compañero se muera, sus hijos se mueran o alguien de la familia se muera. Ese es uno de los temores, aunque no fue el primero. Según en esta lista fue el sexto, por ahí el quinto. Pero dieron más puntos o dieron más importancia a las enfermedades. Las personas les tienen miedo a las enfermedades. Y hoy en día eso es, hay miedo a la pandemia, porque ya uno hasta ve monos con tranchetes, ya uno se siente calientito de la frente, de los brazos, y dice, ya me está dando temperatura y ya me va a dar el coronavirus. Que tengo la garganta cerrada, ya me va a dar coronavirus, y ese es el temor. Ahora hay gente que le tiene temor a la profundidad. Cuando uno va a un río, le dicen agua porque ahí está hondo. O pregunta uno, ¿cómo está aquí? ¿Está bajito? ¿Está hondo? Y hoy está hondo. Ay, oh, ya le dio mucho miedo. Y así sucesivamente la gente empezó a contestar, y en las encuestas estaban ahí a los problemas económicos, a los problemas de matrimonio. A mucha gente le tiene miedo a los insectos, a las arañas, a las serpientes. Eh, Gente que le tiene miedo a las alturas, como yo soy uno de los que le tiene miedo a las alturas. Me acuerdo que hace poco que íbamos a Ciudad Juárez, no había oportunidad de llegar, y Samuel dijo, pues vámonos en avión, y sacamos 2 boletos para irnos en avión. Ya estábamos en Monterrey, ya faltaban pocas horas para irnos al aeropuerto a volar. Y de repente, estando ahí en la casa de mi mamá, mi hijo recibe una llamada y le dicen que el vuelo se cancela. Y pues ahí Sammy empezó a platicar que por qué, que no nos pueden hacer esto, que nosotros tenemos que volar. Y nos decían, el vuelo, si ustedes quieren volar, vuelan hasta el miércoles. Y estábamos hablando del lunes en la tarde. Y el martes yo tenía que enseñar el martes en la mañana, y le dijo, no, pues es que tenemos que volar hoy para poder estar para mañana. Y no, que no se puede, que no es el único día y a Sammy les dijo, no, pues entonces regrésenos el dinero para ver cómo nos vamos. Y dijeron, no, pues que tienen que pasar 15 días para regresar el dinero. Y no, pues bueno, me salvé de volar. Nos tuvimos que ir en el carro de Sammy hasta Ciudad Juárez manejando, y regreso también manejando, y bueno, pero me salvé de volar. Pero siempre, cuando yo estoy viendo la televisión, veo cosas ahí de alturas y me duele la panza. Entonces tengo temor a las alturas. Gente que dice, bueno, yo tengo miedo a hablar en público, pero el hablar en público no es en sí un temor. Afortunadamente, esto es solamente una ansiedad, porque ve uno mucha gente, porque me está viendo aquel, me está viendo el otro, se están riendo, no me están poniendo atención, y eso causa ansiedad. Pero esta ansiedad se reduce, hermano, simple y sencillamente practicando hablar con la gente. Y temor a muchas otras cosas más. Podríamos estar hablando mucho de todo esto. Pero hermanos, hay muchísimas personas que se preocupan por todo eso, porque sufren por esas presiones, por esas preocupaciones que solamente nos dañan, nos causan problemas a nosotros. Eh, la psicología es donde entra aquí. Se dice que los psicólogos han identificado una extensa lista de fobias, desde la claustrofobia, que es el temor a los lugares cerrados, hasta la monofobia, que es el temor a estar uno solo. Y los psicólogos sacan sus ideas, sus pensamientos. Pero aquí es, hermanos, donde Dios entra, es donde Dios empieza a tomar parte.
Es donde Dios nos dice en su palabra, ahí en Isaías 41:10, aquí yo lo tengo apuntado, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahí está la mano de Dios ayudándonos, ahí está la mano de Dios protegiéndonos cuando nosotros tenemos temor. Por eso el salmista David dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Y qué dice Isaías? No temas, yo te ayudo. Mi mano está contigo. Yo te estoy sosteniendo. Si nosotros recordamos, creo que todos hemos visto imágenes del rostro del Señor Jesucristo. ¿Y cómo ha visto usted esas imágenes? ¿Ha visto al Señor Jesucristo enojado? ¿Ha visto en las imágenes al Señor Jesucristo triste? ¿Ha visto esas imágenes donde pintan al Señor Jesucristo con una expresión sonriente de oreja a oreja, una situación tranquila, sin preocuparse? Cuando hemos visto al Señor Jesucristo angustiado, cuando hemos visto al Señor Jesucristo con lágrimas de dolor, cuando hemos visto en las imágenes al Señor Jesucristo bañado de sudor y etcétera, etcétera, toda esa situación. Recuerde que una ocasión, hermanos, en una ocasión, en una noche Jesús salió de la ciudad y fue al Monte de los Olivos. Cuando el Señor Jesucristo salió y fue al Monte de los Olivos, dice la Biblia ahí, como solía hacerlo de manera regular, o sea, constantemente el Señor salía y se iba al Monte de los Olivos a orar. Y sus seguidores fueron con él. Cuando llegó al lugar, el Señor Jesucristo les dijo, orad para que no entréis en tentación. Les dijo a los apóstoles. Y después el Señor Jesucristo se alejó y los dejó a ellos ahí. Al llegar al lugar que había escogido, dice la Biblia que se arrodilló. Y allí, y si buscamos en nuestra Biblia, hermanos, en Lucas 22, Lucas 22, 39 al 44 dice, y saliendo, se fue como solía, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y esto fue lo que dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y aquí encontramos esta situación del Señor Jesucristo. Al llegar al lugar que había él escogido, se arrodilló y oró a su Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces dice la Biblia que apareció un ángel del cielo que le fortaleció. ¿Por qué le fortaleció? Porque estaba lleno de dolor. Y luego dice, Jesús oraba intensamente, una oración ferviente, una oración con todo su corazón. Y dice la Biblia que su sudor eran grandes gotas de sangre que caían entre la tierra o en la tierra. Si nosotros vemos ahí en la lectura de los evangelios,
Eh, Aquí en la lectura de los evangelios nos apartan de las imágenes que nosotros tenemos en nuestra mente, de las imágenes que hemos visto en todas partes. Por ejemplo, ahí en Marcos 14:35, si usted lo busca, Marcos 14:35 dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Pero dice la Biblia que se postró en tierra. ¿Cómo entendemos nosotros esa manera de postrarse? No dice se arrodilló. Arrodillarse es una cosa y postrarse es otra. Es como cuando dice estoy postrado en cama. ¿Qué significa? Está acostado en la cama. Pero aquí dice la Biblia que se postró en tierra. Es que estaba como pecho a tierra. Así estaba. Vamos a ver Mateo 26:37. Mateo 26:37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Si usted se fija, ya no están, el Señor Jesucristo ya no está haciendo lo que hace cuando lo pintaban, o como nos lo muestran a nosotros en los cuadros, en las imágenes, muy bonito, con chapitas, con pestañitas. No, ahora lo vemos aquí batallando. Por ejemplo, en Marcos, postrado en tierra. En Mateo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Otro pasaje, Lucas 22:44, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y luego dice Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor Jesucristo estaba en agonía. Estaba él, hermanos, en una tremenda agonía. ¿Cómo podría ser esa escena? ¿Cómo sería esa escena? El Señor Jesucristo completamente tendido en la tierra, con el rostro, con su cara en el polvo de la tierra. Allá en Jerusalén había más polvo que nada. Así es que imagínense cómo quedaba el rostro del Señor Jesucristo después de haberse levantado, de estar postrado en tierra, con el rostro en el polvo, en el preciso polvo. Ahí estaba el rostro del Señor Jesucristo, y todo su cuerpo estaba ahí, con los brazos extendidos, así, tirado completamente en la tierra, como si él estuviese arrancando el pasto, recogiendo algo con su boca, totalmente llorando, totalmente, hermanos, en sollozo. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué hacemos con esa imagen? Con esa imagen que es la verdadera. ¿Qué es lo que hacemos? Y la respuesta, hermanos, es completamente simple. Nos volvemos a ella cuando nos sentimos igual, cuando tenemos miedo, hermanos, cuando tenemos temor. Tenemos que postrar nuestro rostro en la tierra y orar y clamar, completamente clamar a Dios, entristecernos, angustiarnos, porque necesitamos de Dios, porque estamos teniendo un gran temor en nuestra vida por algo que está sucediendo, por algo que va a suceder. La pregunta es, ¿no era temor una de las emociones que el Señor Jesucristo sintió?
no era temor. Podríamos argumentar que el temor era la emoción primaria, pero no es así. Nuestro Salvador veía en el futuro algo tan terrible que iba a pasar, que oró por un cambio de planes. Dice Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que nos hace presentar la misma oración? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros presentar esa misma oración cuando tenemos temor? Otra vez hablo, ¿verdad?, de subirse a un avión. Hay mucha gente que tiene temor a subirse a un avión. El que ya se subió, pues se quiere subir otra vez. El problema es que están caros los pasajes. Pero las personas que no nos hemos subido, pues yo creo que nos va a pasar lo mismo. Al subirnos hay que estar orando y orando y orando y agarrado con manos y pies y dientes y con lo que sea, porque vamos a tener temor. Las personas que enfrentan multitudes, que nunca se han parado enfrente de mucha gente a hablar o a comentarles, pues también van a tener que presentar esa misma oración de agonía, de temor, de angustia. Hablar en público, no sé, podría ser en las ocasiones en las que nosotros tenemos temor, nuevamente tendríamos que hacer esa oración. La fuente, hermanos, la fuente de nuestro temor puede parecer pequeña. La fuente de donde procede nuestro temor puede parecer pequeña a otras personas y se ríen de nosotros al decirnos, tienes miedo de eso, a eso le tienes miedo. Pues para nosotros es un gran temor, pero para ellos es algo pequeño. Pero a nosotros esa situación, ese temor nos enfriaría completamente a todos. Nos hace falta temple para que nuestro corazón no salte, para que nuestro corazón haga su trabajo de llevar sangre al rostro, a todas partes de nuestro cuerpo. Cuando hay hermanos que les invitamos, hermano, ¿le gustaría hacer una lectura? No, hermano, no. Yo tengo mucho miedo, me da mucho miedo. Pues bueno, ¿verdad? Cada quien. La ansiedad grave, la ansiedad fuerte, la ansiedad de nosotros, hermanos, provoca que se liberen muchos elementos químicos dentro de nosotros, esa ansiedad que nosotros tenemos. Esto lo estoy leyendo aquí porque es un punto médico, es simplemente un punto médico. Esta situación de ansiedad que provoca que se liberen elementos químicos que hace que se rompan los capilares en las glándulas sudoríficas. Entonces ahí es cuando ocurre esto. El sudor sale teñido con sangre y los médicos describen esta condición como hematoidrosis. Y fue lo que le pasó al Señor Jesucristo, ¿verdad?, el que estaba viviendo. El miedo es el hermano mayor de la preocupación. Cuando nosotros nos preocupamos, nos suceden algunas cosas, diferentes síntomas, diferentes situaciones, pero
el miedo es igual. El miedo es similar a la preocupación. El Señor Jesucristo sintió temor, pero pues con una gran bondad que Él tiene, o con la bondad, eh, 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 la bondad que tiene el Señor Jesucristo, eh, eso fue cuando nos cuenta a nosotros en el momento que Él tuvo temor. Hay muchos que no cuentan sus temores, pero se los comen, se los tragan. Nosotros tendemos a hacer lo contrario. Nosotros disfrazamos nuestros miedos, nosotros disfrazamos nuestros temores, los ocultamos. El mismo Señor Jesucristo no lo hizo, no escondió sus temores. No vemos en Él una máscara de fortaleza. Escuchamos de sus propios labios una petición cuando Él dice: Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Una copa de sufrimiento. Él estaba sufriendo, y por eso dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre. Estaba sufriendo en ese momento, y Él no lo muestra, Él no lo dice claramente. El primero en oír este temor, el primero en oír del temor del Señor Jesucristo fue su Padre, porque a Él estaba orando, a Él estaba pidiendo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, podría haber acudido, pues bueno, a su mamá, a María. Pudo haber confiado en sus discípulos también, pudo haber ido con sus discípulos, pudo haber convocado a una reunión de oración a todos los que quisieran hacerlo, pero Él simple y sencillamente se dirigió a su Padre y le contó cuál era su problema. Nosotros, hermanos, tenemos una tendencia de acudir a cualquier persona, sin importar quién es, qué importancia tiene, qué conocimiento tiene, si nos puede ayudar o no nos puede ayudar. Algunos rápidamente se van a la cantina con sus amigos. Algunos otros se van con los psicólogos, y ahí están pagando dinero para estar con el psicólogo. Algunos más se van con los sacerdotes, con los padres, y ahí se confiesan todo. No le hace que le cobren. Algunos se van con sus amigos, aunque sus amigos pues también nomás les sacan el dinero, pero no les ayudan en nada. Algunos se van con la comadre, con el compadre. Muy pocos se van con el pastor, casi nadie. Algunos más se van a la comida, o a lo mejor esto es un pretexto, ¿verdad? Pero la comida les ayuda, muchos de ellos. Pero el Señor Jesucristo no lo hizo así. El primero en oír el temor del Señor Jesucristo fue su Padre Celestial, y a Él le contó cuál era el problema que Él tenía. Muchos años atrás, muchos años antes, el salmista David escribió exhortando a los temerosos para que hagan lo mismo. En el Salmo 23 leemos: no temeré mal alguno. ¿Cómo podía el salmista hacer tal afirmación? ¿Cómo podría hacer tal afirmación diciendo: no temeré mal alguno, yo no voy a temer ningún mal? Y luego todavía dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aunque tenga problemas de enfermedades ya para morir, no voy a temer. Aunque alguien me esté amenazando, yo no voy a temer. Y dice Dios: no temeré mal alguno, porque estaba seguro de el lugar
en el cual debería poner sus ojos era confiable. Porque dice, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿En dónde tenemos nosotros nuestra confianza? Cuando tenemos miedo, ¿en quién confiamos? Sí, tenemos temor, pero hacia dónde vamos a mirar para descansar? ¿Con los amigos? ¿Con las personas que no conocemos, pero creemos que nos van a ayudar? En vez de volver con las demás ovejas, David se volvió al pastor. En vez de mirar los problemas, dice, vio la vara y el cayado. Y dice la Biblia, porque la vara y el cayado me infundirán aliento. No infundirán miedo, no infundirán temor, no me asustarán, no. Me infundirán aliento. La vara y el cayado me ayudarán en mis problemas, me ayudarán en mis temores, los temores que ahora tengo de qué será con mi vida. Iré a morir, iré a tener esta enfermedad, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y nosotros debemos de decir, la vara y el cayado me infundirán aliento. Pero hermanos, lamentablemente hoy nos estamos olvidando de las cosas de Dios. Nos estamos olvidando de su palabra, nos estamos olvidando de la oración. Esta pandemia, hermanos, Dios tiene un propósito, pero si se fija también el diablo tiene un propósito, y el propósito del diablo es alejarnos de su palabra. Solamente piense usted, hermano, ¿qué ha hecho esta semana con la Biblia? ¿Qué ha hecho esta semana con la oración? ¿Ha hablado más de la gente que hablar con la gente? ¿Ha hablado más de las personas? ¿Ha hablado mal de los cristianos, de los seres humanos, que ayudarlos? Estamos teniendo problemas, hermanos, y nosotros decimos que estamos bien. Cuando uno piensa en el temor, cuando estamos pensando en las cosas que nos atemorizan, y cada vez que pensamos vemos aquel problema más grande y más grande y más grande, y no solamente más grande, sino más cerca de nosotros. Las enfermedades, cuando pensamos y cuando creemos que estamos enfermos, y para cuando menos acordamos estamos enfermos. En las noches, ¿no se ha fijado que usted oye ruidos y se están metiendo en la casa y nos van a robar? Y cuando nosotros, hermanos, estamos pensando en el temor de los problemas y cada vez se hacen más grandes, entonces aquellos problemas se hacen ciertos y los vemos cada vez más cerca de nosotros. Hay que concentrarnos en la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que necesitamos para salir de toda esta situación? Hay que concentrarnos, hermanos, en la solución. No en el temor, no en lo que nos está causando problemas, sino en la solución. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo y el salmista David a la vez. Fue lo que ellos hicieron y es lo que nosotros debemos hacer. Quiero que veamos un pasaje, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice:
Puestos los ojos, ¿en dónde, hermanos? En Jesús. No en el temor, no en el problema. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Cuál era el enfoque de David? ¿En dónde estaba poniendo su enfoque David? David dijo, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es lo que dice el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese era el enfoque que tenía David. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y precisamente por eso David no tenía miedo. No tenía absolutamente ningún miedo. ¿Cómo soportó el Señor Jesucristo el terror de la crucifixión? ¿Cómo lo soportó? Primero, en primer lugar, fue al Padre. Fue con su Padre, fue con el autor principal, fue con el dueño absoluto, con el Dios de dioses y Señor de señores. Fue con el primero, fue al Padre con sus temores. Hay un salmo que quiero que veamos. Déjenme ver cuál es este salmo. Salmo 56:3. Salmo número 56, versículo 3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Fíjese qué sencillo salmo. En el día que temo, yo en ti confío. ¿En quién confiaba el Señor Jesucristo? ¿A quién vio el Señor Jesucristo en la cruz? Y ahí está, hermanos, el secreto para vencer nuestros temores en nuestra vida. Si usted y yo, hermanos, hacemos lo mismo con nuestros temores, porque todos tenemos temores, día tras día tenemos temores. Simple y sencillamente, hermanos, no se eludan esos huertos de Getsemaní, porque todos tenemos un huerto al que vamos a orar y sufrimos y batallamos y estamos sacrificando tiempo, sacrificando todo lo necesario ahí en el huerto de Getsemaní de nuestra vida. Tenemos que entrar en este huerto, hermanos, y ahí llorar con grande sudor, con gotas grandes de sudor convertidas en sangre, porque por nuestro sufrimiento que estamos haciendo. Tenemos que entrar en esos huertos de Getsemaní, pero hermanos, no lo hagamos solos. Mientras estemos nosotros ahí, seamos honestos, seamos sinceros con Dios. Puede usted llorar, puede usted gritar, puede usted llamar a Dios con grandes voces, puede derramar sus lágrimas. Y si sudor se convierte en grandes gotas de sangre, no sea usted la primera persona en haberlo hecho. El Señor Jesucristo ya lo hizo. Haga lo que el Señor Jesucristo hizo, hermanos. Abra su corazón y sea específico. El Señor Jesucristo lo hizo, dice, pasa esta copa, y Él oró. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios no le quitó la cruz al Señor Jesucristo. Señor, haz tu voluntad. No le quitó la cruz.
Pero ¿sabe usted qué le quitó al Señor Jesucristo? Todos sus temores, absolutamente todos sus temores. Si recuerda usted a los discípulos cuando andaban en la barca y se vino aquella tempestad, no les quitó la tempestad, sino que les dio tranquilidad para que esperaran a que pasara, a que Él detuviera la tempestad. ¿Quién dice que el Señor Jesucristo no hará lo mismo por usted y por mí, darnos la oportunidad de pasar esta situación, de tener este tiempo de sacrificio, de tener este tiempo de entristecernos, de llorar, de orar con esas grandes gotas de sudor convertidas en sangre? Ahí en Filipenses 4:6, es el último pasaje que vamos a ver. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hoy en este día, hermanos, nos afanamos. Estamos tan afanados, trabajando, buscando y buscando, y decimos que no tenemos cuando sí tenemos y andamos ahí pidiendo y pidiendo. Nos afanamos completamente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, todos, hermanos, todos, absolutamente todos tenemos temor, y hay ocasiones que no dejamos que el temor nos venza, dejamos que el temor nos cause problemas. Entonces, si nosotros tenemos problemas, vamos simple y sencillamente a decirle a Dios: Señor, aquí están mis problemas, aquí están mis temores. Señor, le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a esta enfermedad, le tengo miedo a quedarme solo, le tengo miedo a todo lo que usted ha mencionado que le tiene miedo. Dígale a Dios: Señor, le tengo miedo a estas cosas. Permíteme descansar de este temor. Dame esa confianza. Permíteme reconocer mi gran necesidad de ti. Todos tenemos temor y necesitamos entregarle el temor a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, estamos en esta hora delante de ti, Señor, pidiéndote y rogándote por todos y cada uno de nuestros temores. Señor, principalmente, ayúdanos a reconocerte nuevamente a ti como el único y suficiente Salvador, como el único y suficiente Dios. Ayúdanos, Señor, a regresar. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti. Probablemente alguno de nosotros se ha descarriado. Probablemente alguno de nosotros se ha olvidado de las responsabilidades cristianas. Probablemente alguno de nosotros nos hemos olvidado, Señor, de orar, de leer, y solamente oramos y solamente pedimos que oren por nosotros cuando tenemos problemas. Yo te pido que seas con cada uno de esos hermanos que está haciendo una oración en este momento, que está pidiendo, Señor, por esa necesidad que ellos tienen, por ese temor, por esa angustia, por esa persecución, por ese dolor que ellos están sintiendo. Señor, escucha su oración y ayúdalos en este momento, Señor, para que ellos puedan ser sanados, para que ellos sean glorificados, Señor, nuevamente en tu nombre. Bendice a aquellos hermanos que no hemos podido saber de ellos, Señor. Permite que podamos recibir un mensaje de que están bien, de que tú los estás bendiciendo.
y que solamente, Señor, han pasado por algún bache espiritual en su vida. Y, Señor, te pedimos y te rogamos que muy pronto nos permitas regresar a la iglesia, nos permitas regresar a convivir, Señor, a reunirnos, a escuchar tu palabra, a tener un buen compañerismo, Señor, entre cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos de la iglesia, especialmente aquellos que tienen problemas. Ayuda, Señor, a aquellos que se han alejado, pues tráelos nuevamente, Señor, al camino. Te pedimos y te rogamos, Señor, que seas con cada uno de nosotros que tenemos problemas con la salud, que tú nos ayudes, Señor, en todo momento. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por ponernos atención a esta predicación. Dios les bendiga.